Octubre de 1996. El Internet no es lo que conoces hoy. No hay redes sociales, no hay teléfonos inteligentes, no hay algoritmos vigilando cada uno de tus pasos. La red es una vasta frontera salvaje, un terreno inexplorado donde cualquiera puede inventarse una identidad detrás de una pantalla. Para la mayoría, es el futuro de la información. Para otros, es una puerta de escape a sus deseos más oscuros. Imaginen por un segundo que entran a la habitación de la persona que aman. Todo parece normal. La cama tendida, una taza de café a medio terminar, la luz de la tarde filtrándose por la ventana. Pero hay un silencio que pesa. Un silencio que grita que algo está mal. Eso fue lo que sintió Víctor Lopatka en su casa de Hampstead, Maryland, cuando se sentó frente al monitor de su esposa Sharon. Ella le había dicho que viajaría a ver a uno de sus amigos, pero el instinto de Víctor le decía otra cosa. Al abrir los archivos de la computadora, sus ojos se toparon con una carta digital dirigida a él. Si mi cuerpo nunca es recuperado, no te preocupes, de verdad sabes que estoy en paz. No persigas a la persona con la que estoy. Fue mi decisión. No fue culpa de nadie más que mía. Por favor, destruye esta computadora para que nadie más pueda ver lo que hay en ella. Te amo, Víctor. Esas fueron las palabras escritas de Sharon para su esposo. ¿Qué haces cuando la persona que amas te dice que no busques justicia? ¿Qué hace el Estado cuando una víctima suplica que no castiguen a su verdugo? Hoy nos adentramos en las entrañas de los primeros años de la red para analizar un hito judicial y psicológico. Esta es la historia del asesinato de Sharon Lopatka, el primer caso documentado en la historia de la humanidad de un homicidio consensuado a través de Internet. Una historia que obligó a los tribunales a mirarse al espejo y responder una pregunta incómoda: si la vida es el bien jurídico más preciado de la humanidad, ¿puede un ser humano renunciar a ella y regalarla en un pacto de muerte? Detrás del monitor, la psique de Nancy. Para entender el desenlace, debemos entender a la víctima. Sharon Lopatka no era un monstruo, ni una estadística. Tenía 35 años y manejaba pequeños negocios de publicidad y decoración desde su hogar. Quienes la conocían la describían como una persona brillante pero retraída, que cargaba con una profunda insatisfacción personal y batallaba constantemente en silencio con complejos severos sobre su peso y su apariencia física, y una dolorosa baja autoestima. En el mundo físico, Sharon se sentía invisible, atrapada en un cuerpo y una vida que le pesaban, pero en el mundo virtual era libre. A mediados de los años 90, Sharon encontró en el anonimato de las salas de chat el espacio perfecto para liberar una faceta de su psique que jamás se atrevió a confesarle a su esposo. El tema de la salud mental es aquí el eje invisible. Sharon padecía de autoasesinofilia. No era un simplemente masoquismo o un juego de rol. Es un fetiche psicológico desgarrador e inusual, donde la máxima realización y excitación humana no proviene del placer común, sino de la fantasía, el riesgo real y la certeza absoluta de ser ejecutada por otra persona. Bajo el seudónimo de Nancy, Sharon navegó por foros subterráneos buscando a alguien que no tuviera miedo de cruzar el límite, alguien que no fuera un terapeuta para sanarla, sino un ejecutor para terminar su historia. Y en una sala de chat alguien respondió. Su nombre de usuario era Slow Hands. Su nombre real era Robert Frederick Glass, un analista informático de 45 años que residía en Lenoir, Carolina del Norte. Un hombre ordinario ante los vecinos, pero que en la clandestinidad digital compartía las mismas filias oscuras, aunque desde el espectro opuesto, el de la violencia y el control total. A lo largo de varias semanas, Nancy y Slow Hands intercambiaron exactamente 870 páginas de correo electrónicos. La policía, al analizar estos archivos, más tarde quedaría horrorizada por el nivel de detalle y la frialdad del acuerdo.
No eran mensajes efímeros, era un contrato de muerte explícito. Sharon fue la arquitecta de su propio final. Redactó minuciosamente cómo quería ser torturada físicamente y le pidió abiertamente a Glass que al terminar acabara con su vida. Glass aceptó los términos. El 13 de octubre de 1996, convencida de que esa era la única forma de encontrar la paz que el mundo real le negaba, Sharon empacó una maleta ligera, mintió a su esposo y abordó un tren hacia Carolina del Norte. Sabía perfectamente que no iba a regresar. 3 días después, el 16 de octubre, tras cumplir el pacto de tortura, Robert Glass la estranguló hasta matarla. Cuando la policía de Maryland descubrió los correos electrónicos gracias a la denuncia de Víctor, se inició una carrera de rastreo tecnológico completamente nueva para la época, siguiendo las direcciones IP y los servidores de correo. Las autoridades llegaron a la propiedad de Robert Glass en Lenoir el 28 de octubre de 1996. Excavando en el patio trasero, los agentes encontraron el cuerpo de Sharon en una fosa poco profunda. Glass fue arrestado de inmediato, pero cuando el caso llegó a tribunales, el sistema judicial sufrió un impacto brutal. La defensa de Robert Glass no intentó negar el hecho. En su lugar, colocó sobre el estrado las 870 páginas de correo electrónico y la nota de despedida de Sharon. Su argumento era jurídicamente audaz y moralmente perturbador. Mi cliente no violó la voluntad de Sharon Lopatka, cumplió su deseo. Esto fue un acto solicitado y pactado. Ella quería morir. Glass siempre sostuvo que la muerte ocurrió por accidente, porque se le pasó la mano durante el juego asfixiante. Como abogado, sabes perfectamente que el andamiaje del derecho penal descansa sobre una columna vertebral inamovible: la protección de la vida como un bien jurídico indisponible. El Estado no te pide permiso para protegerte, te protege incluso de ti mismo. La respuesta del derecho fue contundente y dogmática. El consentimiento de la víctima no es una causa de justificación para cometer un homicidio. La vida humana no es una propiedad privada que se puede regalar o rescindir mediante un contrato. Si el sistema permitiera que el consentimiento borrara el delito, estaríamos legitimando que los más fuertes vulneren a los más débiles bajo el pretexto de un acuerdo mutuo. A pesar del pacto evidente, el vacío legal y moral era tan complejo que la fiscalía prefirió evitar un juicio largo y doloroso para la familia. Llegaron a un acuerdo técnico, redujeron los cargos y Robert Glass se declaró culpable de homicidio involuntario junto con delitos de material ilícito infantil encontrado en su computadora. Fue sentenciado a una pena menor entre 36 y 53 meses de prisión. El destino, sin embargo, dictó su propio veredicto. Glass murió tras las rejas por complicaciones de salud antes de cumplir su condena. La grieta jurídica moderna, de Lopatka a la eutanasia. El caso de Sharon Lopatka fue el pionero de un fenómeno que la red potenció y que abrió una grieta jurídica que hoy, 3 décadas después, sigue ensanchándose. El debate sobre la autonomía de la voluntad. Durante siglos, la estructura jurídica mundial defendió la vida de manera absoluta. Sin embargo, hoy vemos cómo esa armadura monolítica empieza a ceder ante temas como el aborto y muy especialmente la eutanasia y el suicidio asistido. La eutanasia plantea que bajo condiciones de sufrimiento intolerable, el ser humano debería tener el derecho a decidir el final de su biografía, reconociendo que la dignidad humana a veces prima sobre la mera existencia biológica. Y es aquí donde el caso Lopatka se convierte en un espejo sumamente incómodo para la filosofía del derecho. Si la ley moderna empieza a abrir ventanas legítimas para que una persona pida morir voluntariamente en un hospital debido a un dolor físico incurable, ¿por qué nos horroriza tanto cuando alguien como Sharon, destrozada por un sufrimiento psíquico invisible, busca el mismo fin a través de un tercero? ¿Dónde traza la ley la línea exacta entre la compasión y el crimen? La respuesta evidente es la regulación institucional
y la protección de la salud mental. Pero el dilema de fondo sobre quién es el dueño real de nuestra existencia sigue intacto. Años más tarde, el mundo presenciaría paralelismos escalofriantes. En 2001, en Alemania, Armin Meiwes, el caníbal de Rotemburgo, publicó un anuncio en internet buscando a alguien dispuesto a ser sacrificado y devorado. Bernard Brandes respondió, y voluntariamente, documentando su propia muerte en video. Décadas después, en el Reino Unido, el caso de Sonia Exelby volvió a demostrar que Internet no crea los traumas ni las conductas autodestructivas de nuestra mente. Simplemente les otorga una plataforma global para que las almas rotas encuentren a su ejecutor a un solo clic de distancia. Al final, más allá de los códigos penales, de las doctrinas jurídicas y de los debates en aulas de derecho, lo que nos queda es la fibra más pura de la tragedia humana. Nos queda la imagen de una mujer que caminó con los ojos abiertos hacia su propia muerte, firmando un contrato digital para apagar un dolor que nadie más supo ver. El derecho salvó su principio rector. La vida se protege por encima de todo, pero no pudo salvar a la persona. El caso de Sharon Lopatka permanece en la historia como el sombrío recordatorio de que la tecnología tiene el poder de conectar nuestras luces más brillantes, pero también de materializar de forma irreversible nuestras sombras más absolutas. Gracias por acompañarme en este análisis. Nos vemos en la próxima investigación. Esto es Inhumano.